Y está escrito así en los libros de Kabbalah respecto a la creación de lo que se conoce como el golem. Dice que has de vestir vestimentas blancas, ropajes blancos. Y escribe así el gran cabalista Rabbi Elazar de la ciudad de Worms, donde dice: y has de tomar suelo virgen de un lugar de la montaña donde ningún hombre haya alguna vez excavado. Y debes de tomar el barro, esta tierra, y mezclarlo, y debes amasarlo con agua viva, o sea, agua de río, agua de manantial, y tienes que hacer el golem. Este es uno de los relatos más fascinantes que encontramos en la literatura judía medieval, donde se nos habla de la creación de un ser con unas capacidades y unos poderes increíbles. Se trata de una criatura que los maestros cabalistas, en diferentes momentos de la historia, fueron capaces de lograr para proteger y salvar al pueblo judío de las diferentes desgracias y persecuciones a las cuales se sometía. Quizás la historia más famosa de todas es la del rabino, Rabbi Yehuda Loew, el Maharal de Praga, y en el siglo XVI se nos dice que creó un golem, una especie de criatura donde junto a un grupo de cabalistas, bien tempranos en la mañana, se fueron a un río, tomaron barro y comenzaron a formar una criatura humanoide. Y luego, con una serie de cantos y ritos en círculo, con velas y con una serie de invocaciones, lograron que esta criatura cobrase vida. Hay una serie de historias que se mezclan con la leyenda, con la mitología, y se nos habla de los poderes y las capacidades que lograba este ser. Pero llegó al punto tal que las cosas se salieron de control y el rabino tuvo que dar muerte a este ser. ¿Cómo se logró? Hay diferentes relatos. Se nos dice que hubo que escribirle en su frente la palabra Emet, y cuando se borra la letra Aleph, solamente quedan las letras para Met, o sea, muerte. Y así es como se destruye este golem, que hasta el día de hoy se dice que en la sinagoga en Praga, en la República Checa, está todavía la sinagoga del Maharal de Praga, y se dice que hay un cuarto donde nadie puede entrar, y ahí están los restos de esta criatura desde el siglo XVI. Hay una serie de misterios y secretos increíbles. ¿Quieres saber un poco más sobre los misterios del golem, sobre los misterios de técnicas de meditación usando las letras hebreas, una serie de yihudim y nombres sagrados que pueden lograr la creación de una criatura, un ser que es utilizado a tu servicio? Sobre este tema vamos a hablar en un próximo vídeo que vamos a presentar en este canal como una especie de conferencia. También vamos a dar la posibilidad tal vez a las personas que se unan desde una transmisión por Zoom, al mismo tiempo desde la escuela, por YouTube también en vivo, y vamos a dar muchísimos más detalles específicos sobre la famosa historia del golem, sobre los diferentes rituales que se hacen, cuáles son las invocaciones que utilizaron los cabalistas y cuáles son los secretos que hay detrás de la creación de este ser que otorga al cabalista poderes y capacidades increíbles. Una capacidad que atemoriza a muchos porque afirman que aquel que se atreva a crear un golem estaría de alguna forma desafiando a Dios, que también es el creador. Así que hay una serie de misterios que con la bendición del Eterno vamos a estudiar y vamos a desentrañar en un vídeo que vamos a publicar en este canal en esta semana. Así que atentos, recuerden que estamos publicando vídeos los domingos, los martes y los jueves. Atentos, que vamos a sacar un vídeo de más de 1 hora explicando en vivo los secretos del golem, uno de estos secretos más importantes que fueron ocultos en un texto sagrado muy antiguo, conocido como el Sefer Yetzirah. Atentos todos, que vamos a tener una noche de estudio y de revelaciones de grandes misterios de la Cábala. Con el favor del Eterno, espero que me acompañen enviándole mucha luz y bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shalom y bendiciones.